Ya. Bueno, habiendo esperado un tiempo prudente también para poder comenzar la clase, siempre, ¿no? Con la necesidad de que veamos algunos estudiantes dentro de la clase virtual, ¿no? Es necesario que ustedes recuerden de que, de cierta manera, cualquier tipo de consulta respecto a los parámetros en los cuales se lleva a cabo la clase, así como también de los trabajos prácticos que se les va a ir entregando ya esta semana que viene, con los plazos respectivos para poderlo realizar. Vamos a comenzar de una vez la clase y voy a esperar siempre de que cualquier tipo de consulta no solo lo lleven a cabo por medio de lo que es nuestro grupo de WhatsApp, sino también por medio de las clases virtuales que nosotros llevamos a cabo dentro de cada una de las semanas de este mes, ¿no? Entonces, teniendo presente eso, compañeros, para todos los que no han podido ingresar al aula y al mismo tiempo para todos aquellos que van a ir viendo las secuencias de los videos en los cuales nosotros vamos a ir poniendo dentro del canal de YouTube con relación a lo que es nuestra plataforma virtual de nuestra universidad, van a ir pudiendo repasar un poco de todo lo que nosotros vamos avanzando, ¿no? Obviamente. Entonces, voy a comenzar nuevamente repasando un poco de todo lo que nosotros hemos visto. Ya les he referido de que estamos nosotros comenzando. Hemos hecho un repaso general de lo que es todo lo que refiere el código comercial, aspectos generales, nociones conceptuales de primera instancia, que seguramente ustedes han visto y ya les he referido también en lo que es Derecho Comercial 1. Tenemos entonces, hemos dado un concepto cabal de lo que es el concepto de comercio. Ya tenemos nuestros autores, las definiciones y lo inmerso en el artículo 4, 6, 12, 25, ¿no? Y actualmente nos encontramos en el 786 de lo que es nuestro Código de Comercio. Entonces, para eso nosotros tenemos no solo que remitirnos a lo que es el Código de Comercio, sino también tenemos un texto de apoyo del doctor Víctor Camargo Marín, con el cual nosotros vamos a continuar la enseñanza dentro de los parámetros necesarios en lo que es el derecho comercial en esta segunda parte. Entonces tenemos los contratos y las obligaciones comerciales, hemos visto las generalidades a partir de la aplicación de los principios y la prueba del Código y Procedimiento Civil, ¿no? En el artículo 786, la forma de expresar la voluntad. Hemos visto algunos parámetros también inmersos en lo que es algunos otros textos que estamos utilizando como apoyo para poder entender un poco mejor, ¿no? Lo que es un contrato comercial, ¿no? A diferencia de lo que es un contrato de adhesión. Hemos hablado de la diferencia de estos contratos con los contratos civiles, de los contratos comerciales. Hemos hablado de varios principios. En este caso hemos visto los elementos constitutivos de los contratos en materia comercial, ¿no? Basándonos en algún otro texto como les he referido, pero que sin embargo tenemos también esto referido o inmerso en nuestro texto de desarrollo de la clase de doctor Víctor Camargo Marín, como les hemos referido, ¿ya? Entonces hemos hablado de solidaridad en primera instancia como uno de los tal vez podemos ver dentro de esas diferencias del contrato comercial con el contrato civil, ¿no? Hemos hablado de los intereses, el término por equidad, hemos hablado de la mora, y estábamos la última clase en los requisitos que tiene el contrato comercial, ¿no? Esos requisitos que nosotros vemos a diario y que nosotros tenemos que ver la relación con lo que es también en cuanto a los requisitos o elementos constitutivos que tienen los contratos en materia comercial con relación a los que nos refiere el contrato civil, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, hemos visto en primera instancia lo que es la capacidad, que refiere a la voluntad que tiene uno para poder llegar a firmar. Es la forma de expresar la voluntad que se encuentra inmerso de la misma forma en el artículo 787
del Código de Comercio, ¿no? En el Código de Comercio hablamos de que en materia comercial la voluntad es de contratar y de obligarse ¿no? Y de obligarse mediante el cual se puede expresar verbalmente y por escrito, ¿no es cierto? Salvo que la ley exija determinada solemnidad como requisito esencial para la validez del contrato, en cuyo caso este no se perfecciona sino cuando se llene tal solemnidad. Entonces, conceptualmente nosotros hemos visto que la capacidad, ¿no? Se tendría, para tenerla es necesario como en materia civil, en primera instancia, tener los 18 años de edad, no estar comprendido en cualquier tipo de impedimento o prohibición para el ejercicio del comercio, conforme al artículo 19 y 310 del Código de Comercio. Esa capacidad la hemos visto desde el punto de vista de la edad, ¿no es cierto?, de los 18 años para poder celebrar cualquier tipo de contrato comercial. Hemos visto que existen algunos tipos de incapacidad, hemos dado algunos ejemplos respecto a que una persona puede ser una persona interdicta declarada y obviamente que sea menor de edad para poder llevar a cabo un contrato de comercio, ¿no es cierto? Entonces hemos hablado de la capacidad, hemos visto el consentimiento, que es uno de los elementos constitutivos de lo que es el contrato comercial, que nosotros tenemos que tomarlo en cuenta a partir de que esta es la voluntad de las partes libremente expresada para poder llegar a contratar. Debe ser pleno, lo que es lo mismo, ¿no? La manifestación fiel de la expresión de la voluntad de las partes contratantes y no ser viciada por ningún tipo de influencia extraña, así como también no tener ningún tipo de vicio o vicio de consentimiento como el error, el dolo, la intimidación que nosotros hemos visto, ¿no ve? Hemos hablado también de esos, del error, del violo, del perdón, del dolo, en la violencia, en el sentido de que una persona tendría que ser obligada a poder llevar a cabo un contrato comercial, lo cual va a viciar de unidad el mismo, ¿no? El libro, dentro del cual nosotros nos encontramos inmersos en la página 377, por si acaso, nos refiere que es la voluntad de las partes libremente expresada para poder llegar a contratar, ¿no? Además de que el consentimiento para caer en el campo del derecho debe ser exteriorizado, de cierta manera, ¿no? Con el acuerdo, con la voluntad prácticamente de tener que llevar a cabo un contrato. Pues el contrato sería un hecho subjetivo, es decir, de carácter esencialmente conciencial, ¿no? Consentimiento puede ser de dos clases. Puede ser expreso o tácito. Expreso cuando se manifiesta concretamente en forma escrita o verbal. Tácito cuando por medio de omisiones o derechos de la certidumbre de la aceptación de un determinado estado de cosas, ¿no? Tenemos que, desde siempre, y también les he referido, que conforme al 788 de lo que es nuestro Código de Comercio, nos refiere, ¿no? La presunción de solidaridad, ¿ya? Porque hemos referido esa diferencia por contrato civil, de que cuando son varios los deudores, dentro de lo que es el contrato comercial, ¿no? Se presume de que todos estos deudores, de manera, se han obligado a cumplir, ¿ya? La obligación solidariamente, cada uno para poder cumplir lo que sea necesario a fin de poder llevar a cabo la devolución, por ejemplo, del dinero, ¿no? Entonces, a eso se refiere la presunción de solidaridad dentro de lo que es un contrato comercial. Todos los que han firmado tienen la obligación de pagar, ¿no? El 789 nos va a referir la interpretación de los términos técnicos, ¿ya? Porque como en cada una de las materias que nosotros abarcamos dentro del campo del derecho, dentro del ámbito del derecho, existen términos específicos, ¿no? No es lo mismo hablar de elementos que nosotros podamos referir, por ejemplo, en contratos de derecho informático, por ejemplo, ¿no? Porque existen elementos técnicos como, por ejemplo, ¿cómo les refiero? Aspectos técnicos como el hardware, el software, que tal vez no se entienden en lo que es el derecho comercial. Obviamente existen elementos técnicos, estos términos que son empleados en cada uno de los documentos y que sirven ya de medio de prueba de los contratos y obligaciones comerciales. Se entenderá en ese sentido que estén en el idioma castellano. Los términos técnicos en idioma distinto al castellano se entenderán de acuerdo a la versión española que más se acerca a la intención de las partes contratantes. Eso es también algo que nosotros hemos visto, ¿no?
En cuanto a las firmas, cuando alguno de los contratantes, ya hemos hablado también de eso en anterior clase, pero sin embargo, a manera de repaso, no pudiera, no supiera firmar, se sujetará a lo previsto en los artículos 1295, 1299 del Código Civil, según se trate el documento público-privado. La firma por un ciego surtirá efectos legales debiendo ser autenticada por el notario de fe pública, así como también el reconocimiento llevado a cabo por parte de un notario de fe pública. Entonces, en ese sentido, también hemos dado el ejemplo de que necesariamente ya va a tener que conocer los aspectos inmersos en cada uno de los contratos, ambas partes, ¿no es cierto?, para poder llevar a cabo la firma. Si en todo caso no sabe firmar, tal vez le hagan poner la huella dactilar, o en caso no supiese también de la misma forma, escribir a esa persona, pero sin embargo ella puede llegar a entender cuál es la situación dentro de la cual se va a encontrar inmersa al momento de llevar a cabo la firma del contrato. Los cómputos de plazo se van a realizar dentro de lo que son los contratos comerciales, estamos hablando por si acaso, compañeros, ¿no? Mediante las siguientes reglas que nosotros las tenemos establecidas en el artículo 791 de nuestro Código de Comercio, desde siempre. Uno tenemos, ¿no?, el plazo en horas. Se computará a partir del primer segundo de la hora siguiente a la celebración del acto jurídico y se extenderá hasta el último segundo de la última hora, ¿no? Entonces nosotros podemos plasmar en el contrato comercial este tipo de plazos que tal vez no vemos en un contrato netamente civil. En el plazo de días se computará a partir del día siguiente de la celebración del negocio jurídico, y en el plazo en meses o ya sea en años, su vencimiento tendrá lugar el mismo día del correspondiente al mes o año, si este no tuviera tal fecha. El vencimiento será el último día respecto al mes o año. El plazo que vence el día feriado se prorrogará hasta el día siguiente hábil, ¿no?, salvo que desprenda otra cosa de la intención de las partes. Obviamente, tal vez podríamos entender, ¿no?, de que desde ese punto de vista, si en caso existiese un feriado, pueda llevarse a cabo al día siguiente hábil, pero sin embargo, a veces nosotros tenemos plazos fatales también que cumplir. En ese sentido, tal vez no sería un impedimento tener que cumplirlo ese día, ¿no? Entonces, esas son partes inherentes a lo que es el contrato comercial. Nosotros en nuestro texto vamos a seguir viendo en cuanto a lo que habla, en cuanto a esto habla de la forma, ¿no? Vamos a poder, a ver, les voy a compartir para que podamos hacer seguimiento. Nosotros tenemos entonces nuestro texto, hemos hablado de la capacidad, del consentimiento, hemos hablado bueno, todavía no hemos hablado del objeto. Dentro de lo que es un contrato comercial, podemos decir que el objeto cierto se refiere a las cosas comerciales, a mercancías, gestión de negocios. Eso es algo también que hemos visto, ¿no es cierto? Tiene que tener un objeto que sea legalmente comerciable, ¿no es cierto?, que no esté prohibido por ningún tipo de ley. Ya les he dado el ejemplo de poder comprar, ¿no es cierto?, algún tipo de mercancía que esté prohibida dentro de nuestro país, situación que nosotros, previas a tener que hacer el negocio, el contrato comercial, debemos conocer, ¿no? Entonces, en ese sentido, el poder tener un objeto ya del contrato comercial que no sea, tal vez, ¿no?, que no sea cierto, que no esté, que más bien esté prohibido por la ley, obviamente, o que no se pueda comprar prácticamente, como por ejemplo, ¿no?, comprar una conciencia de alguien, no es un objeto cierto, no es algo ya utópico, es algo irreal, no se puede constituir el objeto del contrato alguno en base a esa situación, ¿no? Es en complementación a lo que hace referencia al objeto del contrato, porque nosotros cuando tenemos que tener siempre el objeto del contrato presente, tenemos que, como dice en este caso Cordero Sánchez, nos dice, no tiene que existir algo posible, algo lícito, determinado o determinable. Todo producto o conducta que sea factible de realización puede ser objeto de contrato, ¿no?, siempre y cuando no sea prohibido su comercio o conducta por alguna norma jurídica. Tal vez ese es uno de los conceptos más cabales que podemos nosotros tener en cuanto al objeto que puede llegar a tener un contrato comercial. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que no puede ser algo utópico y real. Ya les he dado el ejemplo. La causa lícita desde siempre, nosotros, entre otros elementos fundamentales de los contratos, refieren, ¿no?,
Es un motivo generador de todos estos. Ante la causa debe ser lícita, pues no tendría validez si fuese algo prohibido por la ley. La moral o las buenas costumbres. Un contrato sobre contrabando de mercaderías, ventas de estupefacientes, no tendría valor alguno, ¿no? En ese sentido, también les había dado ese ejemplo de que desde siempre no podemos realizar un contrato para comprar estupefacientes. E incluso les he dado el ejemplo de venta de puestos comerciales en el caso de las casetas, por ejemplo, en el mercado. Nosotros no podemos comprar una caseta del mercado precisamente porque estas le pertenecen a la alcaldía municipal de nuestro departamento, Cochabamba, ¿no? Es vender algo que no es nuestro, prácticamente estaríamos cometiendo algún tipo de delito configurándose en materia penal, ¿no? Entonces, hemos tenido casos así, les he referido el ejemplo, y recuerden siempre, ¿no? El ejemplo en el cual vienen dos personas, dos comerciantes, una quiere vender el puesto cedido por la alcaldía en cuanto a una caseta, podríamos hablar, en el mercado de La Paz, ¿no? Situación que es imposible, es una causa ilícita prácticamente, algo prohibido de su venta. Ellos pagan una patente municipal a quien corresponde, que en este caso es la alcaldía municipal de Cochabamba. Entonces, a favor de ellos es a esa institución pública a la cual le pertenece ese espacio, ¿no? Tenemos una forma, ¿no? La forma, hemos hablado de causa lícita, ¿no? Tenemos la forma, la cual nos refiere nuestro mismo texto. La forma es cuando es indispensable para la formación del contrato, refiere la solemnidad, ¿no? La regla general es que en los contratos mercantiles, cada uno se obliga de manera y términos que estipulen y que quiso obligarse dentro de lo que estamos hablando dentro del contrato, sin que la validez del acto mercantil o comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados. Así el contrato, por ejemplo, ¿no? de sociedad comercial, necesariamente debe ser solemne, con intervención de notario de fe pública y luego inscribir en el registro de comercio y la sociedad por acciones. Este aspecto ustedes han tenido que ver ya en la constitución de sociedades, por ejemplo, ¿no? La forma que va a tener el contrato requiere generalmente algún tipo de solemnidad. Y esa solemnidad, mayormente y desde siempre, tiene que darse por parte de un notario de fe pública, ¿no es cierto? Ustedes han debido ver que para la constitución de una sociedad, ya sea sociedad anónima, SRL, entre otras, siempre tiene que realizarse la protocolización de ese documento, ¿no es cierto? No es suficiente el hecho de que nosotros realicemos ese documento de constitución con un abogado, sino también tenga que necesariamente estar protocolizado, en este caso, tener esa solemnidad con la intervención del notario de fe pública, ¿no es cierto? Y posteriormente realizar las gestiones administrativas inherentes a la inscripción en el registro de comercio y la sociedad, y conforme refiere la sociedad por acciones, ¿no es cierto? Estas formas de celebración de los contratos mercantiles, según las disposiciones legales, ¿no? Los contratos mercantiles pueden celebrarse de las siguientes maneras: mediante una escritura pública, como es el caso de la constitución de las sociedades comerciales que yo les iba explicando, otorgándose a sí mismo poderes, protesto y letras, y en todos los casos que así lo determine expresamente la ley. ¿No es cierto? Estamos hablando, no se olviden, de la forma de celebración de los contratos mercantiles. Una segunda forma de celebración es mediante documento privado. Por ejemplo, para la formación de asociaciones accidentales o de cuentas sin participación, que también nosotros como abogados realizamos esa gestión, ¿no? Y desde siempre tenemos otra forma, los contratos verbales, ¿no? Verbalmente, como así que lleguen conveniente las partes, siempre y cuando nosotros también, llegado el momento, podamos demostrar la existencia de ese contrato verbal. Porque ustedes saben que generalmente dentro de este tipo de situaciones prima la buena fe de cada una de las partes. Eso quiere decir que cada uno de nosotros conoce los parámetros en los cuales hemos arribado a momento de realizar el contrato comercial. Entonces, es necesario que cada uno de nosotros sepa de qué vamos a tener que realizar o en qué parámetros hemos acordado y tener que cumplir cada uno de estos, ¿no? Otro de los, como les iba diciendo, de las formas de celebración de los contratos mercantiles, tenemos nosotros por correspondencia epistolar, ¿no? Quedando perfeccionado el contrato cuando
se ha recibido la respuesta que trasunta la voluntad de la otra parte, ¿no? Es una correspondencia epistolar. Por correspondencia telegráfica, que también se realizaba con anterioridad, debiendo en este caso esperar la respuesta de la otra parte con quien se contrata. Por facturas, cuando la parte interesada ha puesto su conformidad. Y por último, con intervención del corredor de comercio. O sea, que el contrato sea perfeccionado desde el momento en el que las partes hubieran dado su conformidad, o también por la suscripción de pólizas en las que intervengan las partes, o de acuerdo con los asientos de su libro de registro. Tenemos plasmados dentro de los contratos comerciales acá los medios probatorios mediante los cuales nosotros vamos a poder demostrar la existencia o los parámetros en los cuales nosotros hayamos arribado en los contratos comerciales que nosotros hayamos realizado para cada una de las partes, por ejemplo, ¿no? Siguiendo en ese sentido los medios probatorios, podemos expresar que se pueden probar la existencia de un contrato por los siguientes medios de prueba, ¿no? Uno, por el juramento de posesiones o posesiones y por la confesión provocada efectuado por ambos en juicio, ¿ya? Nosotros siempre tenemos que ver de realizar los contratos comerciales en base también a un principio que es el de buena fe, el de reconocer realmente que se llevó a cabo, ¿no? No necesariamente teniendo que ir a una confesión provocada, sino más bien de inicio referir si evidentemente nos hemos acordado estos parámetros, hemos quedado en cumplir estas situaciones, ¿no? O estas obligaciones que hemos asumido a partir de qué fecha. Otro medio probatorio son por los instrumentos públicos o privados. ¿Eso qué quiere decir? Por los documentos que nosotros hemos firmado, ya sea mediante un documento privado, reconocido en firmas, o un instrumento público que tendría que, obviamente en ambos casos, tanto en el reconocimiento, así como también dentro del instrumento público realizado por parte de lo que es el notario de fe pública, el protocolo, por ejemplo, la constitución de una sociedad, son medios de prueba para que nosotros podamos demostrar, ¿no? Los libros de contabilidad de las facturas previamente aceptadas desde siempre también van a venir a ser prueba dentro de estos medios probatorios en los contratos comerciales. Con la intervención de los corredores de comercio, también por la correspondencia epistolar y telegráfica que hemos referido con anterioridad, con el ofrecimiento de prueba testifical o testimonial según las circunstancias, ¿no? El caso del ofrecimiento de prueba testifical, nosotros tendríamos que verlo en lo que sería un contrato mercantil, tal vez verbal, ¿no? Porque no hay otra forma de demostrarlo. Nosotros hemos acordado de manera verbal, entonces no hay nada escrito, como dicen, ¿no es cierto? Entonces, en ese caso, tal vez podemos nosotros tener pruebas testificales de terceras personas quienes o han estado presentes o han conocido de ese tipo de contrato comercial que nosotros habíamos firmado, ¿no? También tenemos por medio de peritajes, indicios o presunciones, ¿no? Los peritajes que generalmente pueden realizar también a lo que podrían ser los contratos, obviamente que tal vez en ningún momento lo hemos llevado a un reconocimiento de firmas, pero que sin embargo podrían, a manera de determinar que realmente esa persona ha sido con quien nosotros hemos firmado, tener que realizar un peritaje grafológico a la firma que él mismo puede haber estampado en el documento, ¿no es cierto? Para que de esa manera no pueda negarse. Por la costumbre o los usos comerciales, dicen, ¿no? De especial significación en materia comercial. Usos o costumbres en materia comercial. Son medios probatorios desde siempre. Los negocios que nosotros llevamos de manera continua con terceras personas que conozcan y sepan de este tipo de situaciones pueden ser, ¿no? Que todos sepan que realmente realizamos este tipo de transacciones desde siempre con esa persona, ¿no? Entonces, ese es otro de los parámetros que nosotros podemos ver entre los medios probatorios. ¿Qué reglas para la interpretación de los contratos comerciales nosotros tenemos? ¿Ya? Previo a que nosotros veamos eso, ya quisiera también que nosotros veamos, estemos viendo de manera relativa entre lo que es el Código de Comercio y también nuestro texto, ya no solo lo que tenemos inmerso en el texto, sino también porque es cortito en cuanto a los contratos comerciales, también lo que tenemos los parámetros en nuestro Código de Comercio. Hemos hablado también
daremos continuidad a esto, al cómputo de plazos, ya hemos hablado de los tiempos, los plazos específicos, el enriquecimiento sin causa, nadie puede enriquecerse sin justa causa en perjuicio del otro. Perjudicando a una tercera persona, no podemos nosotros enriquecernos. Negocio jurídico plurilateral, ¿no? Los negocios mercantiles plurilaterales, el incumplimiento de alguno o de algunos de los contratantes, no importa la resolución del contrato respecto a los demás, a menos que del negocio se desprenda la circunstancia de que si en el curso de uno, cualquiera de ellos no sea posible el logro del objetivo, a no ser que nosotros demostremos ese extremo. Obligaciones sin término también existen dentro de lo que son los contratos comerciales, ¿no? Estas obligaciones sin término refieren a que son inmediatamente exigibles las obligaciones para cuyo cumplimiento no se haya fijado en términos de vencimiento. En el contrato, obviamente, previa a la presentación del documento obligado, salvo disposición expresa por ley. Cualquier tipo de obligación que nosotros acordemos en el contrato comercial, que no tenga un plazo establecido dentro del mismo, son inmediatamente exigibles. ¿Ya? En el caso de que no se hayan fijado un término específico. Las obligaciones de moneda extranjera, desde siempre en los contratos comerciales nosotros tenemos que fijar en qué tipo de moneda vamos a realizar ese tipo de transacción comercial. ¿Por qué? Porque si nosotros ponemos dólares y en algún momento no siempre hay alguien que se quiere pasar de vivo, por ejemplo, el tipo de contrato comercial que nosotros estamos llevando a cabo, nos puede referir, ¿no? Yo he realizado ese contrato, pero ahí dice dólares, dice $5,000 que iba a realizar la venta. Entonces, pero no dice dólares de dónde, ¿no? Hay dólares americanos, hay dólares, ¿qué se llama? Australianos. Entonces, podrían ser dólares australianos que no significan el mismo monto en dólares americanos, ¿no? Siempre existe ese tipo de conflictos y es necesario que nosotros dentro de los contratos comerciales tengamos que referir esos aspectos, ¿no? Por eso ustedes han debido ver en los contratos nosotros que revisamos como abogados ponemos, ¿no? $1,000 de Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Así, literal también. $1,000, 00 quebrado siempre, ¿no? Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica. Así mismo también ponemos, ¿no? O en moneda boliviana, ¿no? En su cambio respectivo, 6,970 bolivianos, estamos hablando. Entonces, es por eso que estos parámetros inmersos en lo que nos refiere el Código de Comercio en cuanto al artículo 795, estas obligaciones contraídas en moneda extranjera, además, se cubrirán en moneda estipulada cuando fuera legalmente posible, ¿ya? Cuando fuera legalmente posible, cuando nosotros tengamos la alternativa de poder pagar en esa moneda extranjera. Caso contrario, tendríamos que cubrir en moneda nacional, pero al cambio oficial, obviamente, ¿no es cierto? De ese monto específico. Esas obligaciones de dinero deben pagarse, una determinada suma de dinero deben cumplirse en un lugar de domicilio del acreedor a tiempo de su vencimiento, salvo pacto contrario. Esos son los tipos de obligaciones que tienen que pagarse. Ya saben, durante el plazo específico deben cumplirse en el lugar donde se ha referido, ya, del acreedor a tiempo de su vencimiento, a no ser que entre ellos hayan pactado de que se pueda llevar a cabo la transacción en otro lugar. La devolución de dinero, el pago del dinero, en lugares diferentes, que generalmente a veces incluso lo utilizan en la oficina de sus abogados, ya, en la oficina de una, por ejemplo, hablando de lo que es el Código de Comercio, podemos irnos a una oficina de la Cámara de Comercio, si en caso llegamos a un acuerdo también por medio de la Cámara de Comercio de entrega de esos dineros, en oficinas de la Cámara de Comercio, ya sea por medio de un arbitraje o que haya sucedido esa situación por medio de una conciliación, ¿no? La imputación de pago, dice. Salvo estipulación distinta en las obligaciones a pagar las sumas de dinero, el deudor, si tiene diferentes deudas exigibles sin ningún tipo de garantía, podrá imputar el pago a la que elija. Pero si una de las deudas exigibles tuviera garantía de deuda personal, no podrá hacerlo a esta sin el consentimiento previo del acreedor.
¿Ya? Eso es importante dentro de los contratos comerciales. El acreedor de varios créditos exigibles de garantía específicamente podrá imputar el pago al que ofrezca menos seguridad. Desde siempre nosotros tenemos que ver la manera de poder realizar la devolución o en todo caso garantizar la transacción. En este caso nos refiere que nosotros podemos grabar o en todo caso tener una garantía real, ¿ya? O también ustedes saben que existen garantías personales también de terceras personas que puedan referir la devolución sin caso el deudor no llegue a cumplir, ¿no? En el caso de que no exista podemos nosotros ver siempre de poder imputar ese tipo de pagos, ¿ya? A otros tipos de garantías que puedan ser exigibles, si en caso existiese también, ¿no? Porque hay situaciones dentro de las cuales nosotros vemos a diario que no pueden llevarse a cabo los... Bueno, tenemos entonces intereses corrientes y migratorios. ¿Ya? Los intereses desde siempre son importantes reflejarlos también en lo que son los contratos comerciales. En un negocio comercial en el cual se tenga por contraprestación el pago de unos réditos en el capital prestado, en cuyo contrato se haya omitido especificar el interés. Este será el bancario corriente, según la naturaleza del tipo de operación, o a partir del vencimiento correrá también el interés moratorio bancario. El interés bancario corriente moratorio se puede mediante la certificación del órgano administrativo de fiscalización competente. Desde siempre nosotros tenemos que referir el interés en el cual nos veamos inmiscuidos en ese tipo de contratos, ¿no? Entonces, nosotros vamos a tener que referir de manera concreta cuánto por ciento de interés vamos a tener nosotros y moratorios, intereses moratorios respecto al contrato que nosotros estaríamos firmando, ¿no? Entonces, en ese sentido, si en caso no tuviésemos o no hubiésemos hecho referencia al tipo de interés, tendría que correr el interés porcentual bancario. En este caso, podríamos referir incluso, conforme al Código Civil, ¿no? El 3% mensual. Son aspectos necesarios que nosotros tenemos que ir viendo dentro de lo que es los contratos comerciales, precisamente porque a partir de ahí nosotros vamos a poder desarrollar. Ya lo que ustedes tienen que hacer desde siempre, lo que nosotros hacemos como abogados, es aplicar la norma a los contratos, ¿no? Aplicar todos estos artículos a los contratos comerciales que nosotros vamos realizando. Nosotros desde siempre tenemos los parámetros de la forma en la que tienen que llevarse esos contratos, por si acaso. Ya tenemos relación con materia civil. Nosotros entonces estamos refiriendo a este tipo de contratos, la forma que tiene que expresar la voluntad. Hablamos de una presunción de solidaridad, ¿ya? Que podemos nosotros referir en el contrato, ¿no? Una cláusula específica. Presunción de solidaridad, directamente, ¿no? Que conforme al artículo 788 de nuestro Código de Comercio, ley número tantos, vamos a referir que en el caso de que este contrato, al existir varios deudores, se va a presumir de manera obligatoria, ¿ya? La solidaridad entre estos para la cancelación de la deuda, por ejemplo, ¿no? Esa es la manera en la que nosotros podemos proyectar. Es por eso que les decía, nosotros como abogados, lo primero que hacemos, viene un cliente, nos refiere, doctor, queremos nosotros firmar un contrato comercial. Perfecto. ¿Ya? ¿Qué parámetros? Bueno, ustedes refiéranme, yo no conozco mucho, y para eso nosotros estamos, para poderlos asesorar. Sacamos nuestro código de comercio, vemos nosotros en primera instancia esta forma de expresar la voluntad, la vamos a plasmar seguramente al finalizar el contrato, donde no existe ningún tipo de error, dolo o violencia al momento de la firma del contrato. Vamos a presumir la solidaridad si es que en caso existiesen varias personas que tengan que obligarse, ya sea verbalmente o por escrito, a realizar el pago de esa mercancía o en la devolución de la deuda, ¿no? Entonces, existe esa presunción de solidaridad. La interpretación de los términos técnicos, desde siempre nosotros estamos viendo que en materia, ya sea en las diferentes materias en las cuales nosotros firmamos ese tipo de contratos, se hacen referencia ya a diferentes términos técnicos, los cuales obviamente nosotros vamos a tener que realizar la interpretación. Ya si en caso existen en un idioma distinto, vamos a tener que aplicarlos, y eso también podemos plasmarlo en una cláusula específica, de que cualquier tipo de término que se refieran dentro del contrato, si en caso se encontraran en un idioma distinto al que nosotros conocemos, van a tener que ser interpretados de acuerdo a la versión en español
que más se asemeje a esos términos, ¿no? En cuanto a las firmas, ya conocemos entonces, compañeros, estamos viendo los aspectos necesarios para poder llevar a cabo la firma de estos contratos. Nosotros estamos viendo además con relación a lo que nos dice nuestro Código de Comercio. Hemos visto los medios probatorios, hemos visto la forma, la caducidad, la solidaridad en cuanto a la diferencia que existe entre los contratos civiles con los comerciales. Estamos viendo todos esos aspectos necesarios que nos van a llevar a determinar los parámetros necesarios de la firma de este tipo de contratos comerciales. ¿Ya? Voy a volverles a enviar, vamos a continuar en un nuevo link, por favor, ya se va a cortar, estamos a unos cuantos minutos, segundos.